Bienvenidos amigos de las ondas, bienvenidos amigos de Hit Radio Barcelona y bienvenidos también a este programa de historia que se emite cada jueves y cada martes aquí en vuestra radio preferida y que se llama Curiosidades Televisión. Un programa que dirige un servidor, David Flor, como siempre explicándoos esos puntos de la historia que seguramente los libros no os explican y seguramente también desconocíais. Hoy hablamos de mujeres, el segundo episodio hablando de mujeres, el segundo de 3. La semana que viene volveremos a hablar también de mujeres. Pero hoy empezamos con una mujer nacida en Atlanta, en Texas, el 26 de enero de 1892 y que se llamaba Bessie Coleman, una mujer que tenía 12 hermanos y hermanas y su madre era Susan Coleman, que era una criada afroamericana, y su padre, George Coleman, que era un arparcero de ascendencia de nativos americanos y afroamericanos. En 1901, su padre decidió regresar a Oklahoma para tratar de escapar de la discriminación racial que sufrían en aquella época. La madre de Coleman decidió no ir con él. En cambio, Coleman y su madre y sus hermanos se quedaron en Guayaquil, en Texas. El personaje, Coleman, creció ayudando a su madre a recoger algodón y lavar la ropa para ganar algo de dinero extra. Cuando cumplió 18 años, ahorró lo suficiente para asistir a la Universidad Normal y Agrícola de Color, ahora Universidad Langston, en Langston, Oklahoma. Abandonó la universidad después de solo un semestre, porque ya no podía pagar la matrícula. A los 23 años, Coleman se fue a vivir con sus hermanos a Chicago. Fue a la Burman School Beauty Culture en 1915 y se convirtió en manicurista en una barbería local. Mientras tanto, sus hermanos sirvieron en el ejército durante la Primera Guerra Mundial y volvieron a casa con historias de su tiempo en Francia. Su hermano John se burlaba de ella, porque incluso en tiempos de guerra a las mujeres francesas se les permitía estudiar aviación y volar por los aires con un aparato. Mientras irónicamente le decía que en Estados Unidos Coleman no podía ejercer ese derecho. Las historias de su hermano, junto con otras noticias de pilotos en la guerra, la inspiración a convertirse en piloto, aplicó a muchas escuelas de vuelo en todo el país, pero ninguna escuela la aceptó porque era afroamericana, de piel oscura y mujer. Robert Abbott, un famoso editor de periódicos afroamericano, le dijo que si se mudara a Francia, donde podía aprender a volar, dado que su solicitud en las escuelas de vuelo debía estar escrita en francés, y comenzó a tomar clases de francés por la noche. Finalmente, Coleman fue aceptada en la Escuela de Aviación de los Hermanos Caudron, en Le Crot, Francia. Recibió su licencia de piloto internacional el 15 de junio de 1921 en la Federación Aeronautique Internacional francesa. Luego regresó por fin a Estados Unidos. El sueño de Coleman era tener un avión y abrir su propia escuela de vuelo. Dio discursos y mostró películas de sus trucos aéreos en iglesias, teatros y escuelas para así poder financiar su sueño. Se negó a hablar en cualquier lugar que estuviera segregado o discriminado contra los afroamericanos. En 1922 realizó el primer vuelo público de una mujer afroamericana. Era famosa por hacer loop-de-loops y hacer la forma de un 8 en un avión. La gente quedó fascinada con sus actuaciones y se hizo más popular tanto en Estados Unidos como en Europa. Todo el país dando lecciones de vuelo, actuando en espectáculos y animó a los afroamericanos y mujeres a aprender a volar. Solo 2 años después de su carrera de vuelo, Coleman sobrevivió a su primer accidente aéreo. En febrero de 1923, el motor de su avión dejó de funcionar repetidamente en pleno vuelo y acabó estrellándose contra el suelo. Ella resultó gravemente herida en el accidente y sufrió a consecuencia de ese accidente que se le rompiera una pierna. También tuvo algunas costillas rotas, cortes en la cara, pero afortunadamente Coleman se curó por completo de sus heridas. Este accidente no le impidió volar. Volvió a realizar peligrosos trucos aéreos y en 1925 su arduo trabajo le ayudó a ahorrar suficiente dinero
para comprar su propio avión, un Jenny JN-4 con un motor OX-5. Pronto regresó a su ciudad natal en Texas para presentarse ante la gran multitud. Dado que Texas estaba segregado, los gerentes plantearon crear dos entradas separadas para los afroamericanos y los blancos en el mismo estadio. Coleman se negó a actuar a menos que solo hubiera una puerta para que todos la usaran, y detrás de muchos enfados y algunas reuniones, consiguió que los gerentes acordaran tener solamente una puerta para toda la gente, ya fuera blanca o de color. Tendría que sentarse en secciones segregadas en el estadio. Todo y así aceptó actuar y se hizo famoso por defender públicamente sus creencias. El 30 de abril de 1926, Bessie Coleman realizó un vuelo de prueba con un mecánico llamado William Wills. Wills pilotaba el avión mientras Coleman se sentaba en el asiento del pasajero. A unos 3.000 pies en el aire, una llave suelta se atascó en el motor de la aeronave. Wills ya no pudo controlar el volante y el avión volcó en el aire. Ahí llega la parte tétrica, la parte triste, la parte que nos hará entristecer el alma. Coleman no llevaba puesto el cinturón de seguridad. En ese momento, los aviones no tenían techo debido a su cinturón de seguridad desabrochado. Cuando el avión volcó, Coleman se cayó al cielo abierto. Ella no sobrevivió de la caída. Wills acabó estrellando el avión a unos metros de distancia y también murió en el accidente. Su muerte fue desgarradora para miles de personas de todo el mundo y que querían en ella. En su funeral en Chicago, la famosa activista Ida B. Wells Barnett pronunció un gran discurso de elogio hacia Coleman y a la lucha por la segregación entre los blancos y los negros. Aunque murió a la edad de 34 años, su legado sigue inspirando a las comunidades de todo el país y también de todo el mundo. En 1931, la Asociación de Pilotos Challenger de Chicago inició la tradición de sobrevolar la tumba de Coleman todos los años. Incluso miles de clubes de aviación recibieron su nombre en su honor, incluido el Bessie Coleman Aeroclub, organizado por William Powell en la década de 1930, y Bessie Coleman Aviators, que formó en Chicago su club en 1977. En 1995 se hizo el sello de Bessie Coleman para conmemorar todos sus logros, y en 2023 la Casa de la Moneda de Estados Unidos lanzó una moneda de 25 centavos especial con Bessie Coleman en su cara. Bessie Coleman, una aviadora con sueños rotos pero conseguidos a través de su cabezonería, pero acabó muriendo como más le gustaba, volando, y que se formó y luchó por la defensa de las igualdades entre blancos y negros. Y ahora hablamos de otra mujer también que ha formado historia, que ha salido en televisiones, en noticiarios, en radios, en periódicos, en libros, en teléfonos, en internet. Hablamos de Agnes Goncha Bojau, que fue el nombre de nacimiento de nuestra protagonista, Teresa de Calcuta. Os suena más así, ¿verdad? Era hija menor de un matrimonio acomodado albanés. Su padre se dedicó a asuntos políticos en Albania y murió de una manera muy misteriosa en 1919. Desde entonces, su madre fue la encargada de su educación en la fe católica. Desde muy pequeña, Agnes cursó los estudios primarios en la escuela estatal. Durante estos años participó efectivamente en la comunidad religiosa. Fue solista del coro de su parroquia y permaneció en la consagración Solsticio de Nuestra Señora. Con solamente 12 años, tuvo claro que quería dedicar su vida a los demás y a la Iglesia. Con 5 ya había hecho la primera comunión y con 6 añitos la confirmación. Siendo una niña, sentía una total admiración por esos jesuitas yugoslavos en Bengala, en India. Tal fue la fascinación que manifestó que quiso hacer lo mismo que ellos en Calcuta. Desde llegar a la India,
La Madre Teresa fue enviada a la biblioteca de la Abadía de Loreto, que pertenecía a las Bienaventuradas Virgen María de Irlanda, y eso solamente pasó cuando ella tenía 18 años. En esta institución religiosa, Teresa de Calcuta aprendió inglés, poco después para cumplir su deseo de ser misionera en la India, y zarpó hacia Bengala en 1928. El 6 de enero de 1929 llegó a Calcuta, donde permaneció el resto de su vida. En esta ciudad bengalí hizo sus votos de pobreza, castidad y obediencia y se convirtió en monja el 24 de mayo de 1931. Fue durante esa etapa donde abandonó su nombre de nacimiento por el de Teresa. Poco después fue trasladada a St. Mary's High School de Calcuta, donde impartió clases de geografía e historia, donde permaneció alrededor de casi 20 años. En 1946, la hambruna que se vivía en la India agravara todo el conflicto entre los indios musulmanes y los hindús. Así que la Madre Teresa de Calcuta solicitó al Papa Pío XII abandonar su orden para dedicarse en cuerpo y alma a los más necesitados. Después de muchos años, trabajando entre los más desfavorecidos de la India, Teresa de Calcuta consiguió la nacionalidad en el año 1950. Este mismo año, tras haberse unido al grupo de mujeres con sus mismas inquietudes, el Vaticano autorizó a inaugurar su nueva congregación Misioneras de la Caridad. Esta congregación no fue plenamente reconocida hasta el año 1965 por el Papa Pablo VI. Esta congregación tenía solo la misión de ayudar a la parte de la población más desfavorecida, proporcionándoles alimento o refugio. Esta misión la iniciaron 13 monjas en Calcuta, pero pronto se fue extendiendo a otras regiones y a más religiosos y voluntarios que se unieron a la causa. En la actualidad está presente en más de 130 países. Vamos a hacer un hincapié aquí. La historia de esta mujer que estamos contando nos recuerda mucho a la historia del mítico Vicente Ferrer, que también hizo una obra muy parecida en el mismo país, en la India. Pero vamos a seguir con nuestra Teresa de Calcuta. La congregación ayuda a niños abandonados, a personas sin hogar, enfermos, refugiados, ancianos y a cualquier persona que estuviera en una situación desfavorecida o de exclusión social, y se ocuparon de abrir leproserías, hospitales y orfanatos. Teresa decía que no somos trabajadoras sociales. Decía que a los ojos de algunas personas puede parecer que realizamos un trabajo social, pero tenemos que ser contemplativas en el corazón del mundo. Palabras de María Teresa. En 1969, la BBC realizó un documental que hizo que la Madre Teresa de Calcuta se convirtiera en una celebridad por la labor social la que realizaba. Su figura fue creciendo al mismo tiempo que las donaciones y en 1979 ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero aparecieron las voces que criticaron la labor de las misioneras. El doctor Arup Chanteg informó que en el New York Times y a otros medios sobre la sombría realidad de los hospitales dirigidos por las misioneras. Este doctor narró al periódico que en los hospitales se encontraban niños gritando de agonía mientras los misioneros los ataban a sus camas, pacientes moribundos llorando en la miseria, mientras no les daban otro alivio que una aspirina para reducir el dolor, o instalaciones en las que se toleraba que un paciente tuviera que defecar frente a otros. Ya fue en 1994 cuando Christopher Hitchens y el periodista Tariq Ali lanzaron un documental llamado Los Ángeles del Infierno, que mostraba la realidad de las organizaciones de Santa Teresa. Para lo que os incorporéis ahora, no penséis que cuando hablamos de los ángeles del infierno hablamos de motos y de gasolina, sino de una religiosa, María Teresa de Calcuta. El reportaje, publicado en el Washington Post, reveló que los pacientes que morían en el hospital eran obligados a convertirse al cristianismo justo antes de morir. Como vemos, una vez más, la Iglesia, que todo y así, en unas misiones para ayudar a la gente, usó esos extravagantes métodos que ya se usaron cuando Colón descubrió América, del obligar a que todo el mundo que no creyera se transformara
en cristiano. Un médico británico llamado Jack Pigger, que trabajó en la organización benéfica y vio con sus propios ojos cómo las monjas no brindaban la atención adecuada, cómo las agujas se usaban una y otra vez sin esterilizar. A una mujer con quemaduras se le negaron analgésicos y dice, literalmente, le pasó a algunos de contrabando. Tenían el dinero para administrar un hospital decente para los pobres, pero nunca lo hicieron. Una forma que en la biografía de la madre queda resaltada en la cultura en la que fue formada desde su niñez de consolar a los pobres con teorías que hablaban de que el dolor es importante y que es necesario y que el amor tiene que ser real y tiene que doler. Sabemos todos, la Iglesia, lo que dice: Dios aprieta pero no ahoga. Quizá la de muchos de nosotros también habremos recibido. Y que la Iglesia Católica incansablemente hace transmitir que el amor de Dios a todo ser humano es compartir la pasión de Cristo y dar paso a una espiritualidad errónea, una espiritualidad que se cree que si te duele debes aguantar porque así Dios ha creado tu dolor. A su vez, de hacernos creer que Dios era omnipotente y era el único que podía castigarnos con sufrimiento, mientras que en esta pobre gente su pecado fue nacer en condiciones miserables, no por un Dios, sino por la mano del hombre y de su religión. Una Madre Teresa que dio su vida quizá creyendo en su educación adquirida y en la Iglesia que ella representaba, una Iglesia conservadora que truncó todos sus planes, aunque podemos decir que fue usada para el bálsamo que aliviaban las conciencias de esos pecadores de la Iglesia en forma de curas. Y ahora nos vamos a otra mujer, una mujer increíble, una mujer que debería tener una estatua en cada pueblo y en cada región del mundo. Hablamos de Irina Sender, una mujer que nació el 15 de febrero de 1910 en la ciudad de Varsovia, en Polonia. Fue hija única de Janina Karolina Witkova y Stanislav Krzywoński, médico. Su progenitor contrajo tifus mientras trataba de pacientes judíos que otros médicos se negaron a tratar, falleciendo en 1917 en febrero. Así que Irina aprendió directamente de su padre que ayudaba a estos judíos, que nadie quería tratar por motivos religiosos. Así que cuando su padre murió, los líderes de la comunidad judía le ofrecieron a pagar los estudios de Irina. Cursó estudios de Derecho durante 2 años y más tarde literatura polaca en la Universidad de Varsovia. Pero en su época estudiantil, justo en el año 1935, se unió al Partido Socialista Polaco, al PPS, y protestó abiertamente contra el sistema de bancos a los que obligaba a sentarse aparte a los judíos en las universidades ante la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue suspendida en la Universidad de Varsovia durante 3 años. A finales de la década de 1930 se trasladó a Varsovia, comenzando a trabajar para los departamentos municipales de bienestar social, y lo hacía como enfermera y trabajadora social, está claro. Durante la invasión de Polonia, los alemanes llegaron a su país y ella pasó a trabajar en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, siendo administradora principal. Ella contaba con comedores por toda la ciudad y proporcionaba comidas y otras necesidades a los huérfanos, ancianos y pobres. En un comunicado del departamento se le prohibió prestar ninguna ayuda a ningún polaco de origen judío. Y con el horror que se instaló en la ciudad en 1940, se creó el gueto de Varsovia, el más grande de Europa, que crearon los alemanes. En ese gueto se llegaron a aislar de una manera infrahumana a más de 400.000 personas judías y que según los archivos existentes solo sobrevivieron 8.000. En ellos también existieron 2.500 que fueron salvados por nuestra protagonista Irina, que ahora desvelamos el porqué y el cómo. Los judíos eran confinados en ese barrio de la ciudad y al poco tiempo se les llevaba a los llamados trenes de la muerte a los campos de exterminio. Esos trenes, según los archivos, en 2 meses se llevaron unas 6.000 personas,
cada día y que eran brutalmente asesinadas día a día en esas cámaras de gas. Irina no podía entender por qué se trataba de tal forma y tan cruel e inhumana a personas que no habían hecho absolutamente nada malo. Como enfermera, elaboró su plan para poder ingresar en el gueto y hacerlo como empleada de bienestar social. Se le había dado un permiso especial para ingresar entonces en ese gueto. Así que con la ayuda de una gran amiga, que también se llamaba Irina, y trataron de convencer a los alemanes que vigilaban el gueto de que el hacimiento de personas no solamente iba a matar a los judíos de tifus, sino que también los judíos y polacos y también a los alemanes. Los alemanes dejaron a Irina y a su compañera a inspeccionar las condiciones sanitarias del gueto de Varsovia. Que más adelante consiguieran más pases para colaboradores que eran miembros de la Zagota, que era una organización clandestina que se creó el 4 de diciembre de 1942 y formaba parte de la resistencia polaca. En ese año, en 1943, Irina ingresó en sus filas con el nombre de Jolanta para proteger su identidad real. Como empleada del Departamento de Bienestar Social, consiguió muchos documentos falsos que hizo servir para salvar familias de ese infierno. Aunque la organización lo intentaba, no podía asimilar todas las ayudas necesarias y ella decidió hacerlo con los más pequeños. Esta historia me recuerda también mucho a un ángel, a Ángel Bridge, ese embajador español en Alemania y en Bélgica que consiguió un montón de documentos falsos para sacar gente de los campos de exterminio y traerlos a España en el régimen franquista para que no fueran gaseados ni torturados por los nazis a espaldas del mismo Franco. Ángel Bridge, un ministro, una persona que era afín al régimen franquista, pero que ayudó a los judíos de salir del infierno. Aquí queda la mención. Volvemos a nuestro relato. Aunque la organización lo intentó, no podía asimilar todas las ayudas necesarias y ella decidió hacerlo con los más pequeños, como hemos dicho. Aunque su idea no fue bien recibida ni en el gueto ni fuera de él, sus compañeros le decían que era una locura y que eso llamaría la atención de los nazis, y sus familias judías no querían aceptar de ninguna manera desprenderse de sus hijos. Una decisión tremendamente dolorosa, pero Irina quiso intentarlo y comenzó a visitar a esas familias ofreciéndoles la posibilidad de llevarse de allí por distintos medios a sus hijos y salvarles la vida. A veces tuvo que ser muy cruel con los padres y decirles la cruda realidad, que detrás de esa alambrada no había más que la muerte. De hecho, cuando volvía a buscar a alguna de las familias que se habían negado a darle sus hijos, ya no los encontraba. Los habían llevado a un tren de la muerte y al campo de concentración y habían gaseado e incinerado tanto a padres como a niños. Así que empezaron a darse cuenta en el gueto que la decisión de confiar en Irina era la única posibilidad de que sus pequeños pudieran sobrevivir. Sacó a esos primeros niños en ambulancias, arriesgando así su vida y también la de los pequeños, declarando que tenían tifus, pero no era suficiente y pensó en arriesgarse un poquito más. Nuestra héroe, Irina, junto a otras mujeres de la organización, comenzó a sacar a niños del gueto en bolsas de yute disimuladas entre mercancías o en ataúdes o fardos de ropa que eran robados a los judíos. Incluso hizo una ruta por las cloacas. Procuró que los niños con identidades falsas se ubicaran en hogares, orfanatos y conventos no judíos. También documentó los nombres originales de los niños y sus nuevas identidades en forma codificada y ocultó los registros dentro de frascos enterrados por si sus padres sobrevivían y luego querían ir a buscarlos. De esa manera se lograron salvar a unos 2.500 niños. Durante los últimos años trabajó para el Ministerio de Educación y Salud y ayudó a organizar una serie de orfanatos y centros de atención para niños y familias con ancianos. Irina recordó siempre a un bebé de 6 meses de edad que se llamaba Elżbieta Sikowska, que tuvo que administrar un narcótico para disimular su llanto y en una caja llena de agujeros entre toneladas de ladrillos pudo sacarla. La niña fue criada por una amiga de Irina y sus padres llamaban después de 5 largos meses de vez en cuando
para oír los balbuceos de la niña, pero poco después fueron asesinados en el campo de concentración. La amiga de Irina conservó una cuchara de plata con la fecha de nacimiento de la niña y su apodo, el Runia, y como fue conocida más tarde como la niña de la cuchara de plata. Por esas fechas ya había conseguido salvar a 2.500 niños, pero un día de 1943 la vigilante de una lavandería acabó delatando bajo torturas a todas sus compañeras y compañeros. Tras ser descubierta y detenida por la Gestapo, se negó a colaborar y fue cruelmente torturada durante más de 2 largos meses. Le rompieron los pies, las piernas y no lograron nunca que delatara a nadie de la organización. Finalmente fue sentenciada a muerte, pero el día que iba a ser ejecutada, un soldado abrió la puerta de la celda y se la llevó hasta una salida y le dijo: «Corre, corre sin mirar atrás». Logró salvar la ejecución gracias a la intervención de Zegota, que sobornó al soldado. Al día siguiente apareció en la lista de ejecutados y durante 2 años estuvo en una silla de ruedas debido a las lesiones sufridas. Adquirió una identidad falsa y continuó su trabajo en Zegota como enfermera hasta que los alemanes abandonaron Varsovia. Pero aún así, fue perseguida por ser militante socialista y tuvo que esconderse durante 40 años del régimen totalitario polaco y de hecho dio luz a su hijo prematuro totalmente sola, nació 2 semanas después de nacer. En 1945, Irina desenterró todas las listas escondidas con los nombres de los niños, como la lista de Schiffer, pero la suya ni se habla ni ha salido en ningún medio de comunicación. Los enterró en el jardín de una amiga. Por si ella moría, no quería que esos niños perdieran sus orígenes e identidades, y de forma codificada puso los verdaderos y en los que actualidad tenían y dónde se encontraban y quiénes eran. Pasados los años recibió varios galardones. En 1996 recibió la Krzyż Komandora Ordeł Oddziału Polski. En 2001 recibió la Krzyż Domonych Witza. En 2003 fue nombrada con la Orden del Águila Blanca. En el año 2009 se le dio el premio al Humanitario del Año Sister Rose Training en Dublin y también el premio humanitario Andrei Hebdrun. Pero volvamos a su vida anterior, volvamos al 1931, donde contrajo matrimonio con Mieczysław Sender, que se divorciaron en 1947, y ese mismo año se casó con Stefan Szafak, con el que fue madre de 3 hijos, Jania, Andrzej y Adam. La pareja se divorció en 1959, pero finalmente en 1961 se volvieron a casar con su primer marido, Milby Sender, en el que se divorció 10 años después. Irina Sender, como hemos dicho, falleció finalmente el 12 de mayo de 2008 en la ciudad de Varsovia, la ciudad que la vio nacer. Una gran mujer, una mujer que pone los pelos de punta y que gracias a ellos miles de niños no solamente salvaron su vida, sino que no perdieron su identidad y de dónde venían. Una gran mujer que los libros de texto la ha dado por olvidada. La lista de esta mujer igual debería salir a la escena. Y ahora hablamos de otra mujer, una gran mujer que todos conocéis. Nos vamos, pasado el charco, nos vamos a Buenos Aires y vamos a hablar de la conocida Eva María Duarte, conocida como Evita Perón, que nació el 7 de mayo de 1919 en Toldos, provincia de Buenos Aires, en una familia de bajos recursos y que tenía 4 hermanos. Hija legítima de Juan Duarte y de Juana Ibarguren, vivió probablemente en un pueblo natal hasta que a los 16 años huyó a Buenos Aires. En la capital argentina trabajó como actriz en pequeños locales y en la radio, y a partir de 1935 comenzó a gozar de cierta popularidad. Los papeles que interpretaba no carecían de relevancia. En 1935 viajó a Buenos Aires, capital de Argentina, y debutó como actriz en la compañía Eva Franco.
entre los años 1936 y 1942. En esos años interpretó varios papeles de cine, teatro y radio. En 1944, en un evento para recaudar fondos para las víctimas del terremoto de San Juan, conoció al coronel Juan Domingo Perón, con quien inició una relación íntima y se casó finalmente en 1945. Ese mismo año, Perón fue destituido de sus cargos de la Secretaría de Trabajo y de la Vicepresidencia de la Nación y confinado en la isla de Martín García. Entonces mostró Eva su gran energía y carisma para conectar con los sectores nacionalistas del ejército, afines a su marido, y con los trabajadores que habían beneficiado de las medidas sociales impulsadas por Perón desde el puesto que ocupaba. La campaña de agitación social se emprendió. Evita culminó el 17 de octubre cuando miles de trabajadores a los que ella llamó desencamisados y que ella había solicitado su ayuda para pedir la libertad de su marido. Estos ocuparon el centro de Buenos Aires para exigir la libertad del político, en una de las mayores manifestaciones populares habidas en el país hasta entonces. Una vez liberado, Perón se presentó a las elecciones de febrero de 1946 y obtuvo un rotundo éxito. A pesar de la popularidad que gozaba, ella no aceptó ningún cargo oficial y prefirió impulsar una política social desde la presidencia de una fundación que llevaba su nombre. Se financió con fondos públicos la Fundación Eva Perón, que repartió ayudas sociales a los más necesitados. Así comenzó a ser llamada Evita por las clases populares. Se convirtió en el rostro humano del régimen y en el enlace del presidente con las organizaciones obreras, principalmente la Confederación General del Trabajo, sí, la CGT. Fundó en 1949 el Partido Peronista Femenino y comenzó a promover desde el partido medidas orientadas a una mejor integración de las mujeres en el mercado laboral. Esas medidas trajeron mejores condiciones de vida a los trabajadores y a los sectores que hasta entonces eran marginados por la sociedad argentina. Tampoco permaneció ajena a la situación del pueblo español y en 1947 viajó a España, en los peores momentos del aislamiento internacional del régimen de Francisco Franco. Su visita estuvo precedida por la concesión del gobierno peronista al régimen español, editó millonario para la compra de trigo, maíz, carne, legumbres y otros alimentos. En 1951, su autobiografía, llamado La razón de mi vida, la CGT la postuló como candidata a la vicepresidencia. Pero las Fuerzas Armadas declinaron darle su apoyo porque veían que ella era una amenaza en su calidad de portavoz de la línea más radical indicativa del peronismo. Eva era reacia a aceptar cargos públicos, convencida de que la eficacia de su labor estaba en la proximidad de su relación con la gente. Pero un cáncer de cuello uterino que estaba en un estado avanzado la hizo renunciar a la candidatura. Este hecho se lo comunicó al pueblo en un emotivo acto en el que se dirigió a la multitud desde el balcón de la Casa del Gobierno. El 26 de julio de 1952, Eva María Duarte de Perón murió. Tenía entonces 33 años. Cuando murió, el pueblo decía: se ha muerto la jefa. El nivel de fervor que generaba y la importancia simbólica que Evita era para el peronismo era muchísimo. Poco antes de morir, el Congreso le había otorgado el título de jefa espiritual de la nación. Perón quería que su esposa fuera embalsamada y que sus restos descansaran en el monumento al descamisado, un faraónico panteón que iba a ser construido especialmente para ella y que llevaría el nombre de los descamisados. Su marido pidió la conservación del cuerpo al prestigioso anatomista español Pedro Ara, quien comenzó su tarea apenas horas después de que falleciera la primera dama. Ara relató en sus memorias que convertir a Evita en una estatua tardaría muchos meses. Mientras se planificaba la reconstrucción del gigante mausoleo, el médico realizaba sus tareas en el segundo piso de la Confederación General del Trabajo, el piso de la CGT, la principal central sindical de Argentina, donde había sido llevado el cuerpo tras el histórico funeral. Al año, Ara había concluido su tarea, pero el mausoleo seguía siendo apenas un proyecto, lo que obligó al médico español a hacerse cargo del cadáver embalsamado en ese edificio.
En 1955, 3 años después de la muerte de Evita, cuando Perón fue derrocado por un golpe militar durante la llamada Revolución Libertadora, el depuesto mandatorio huyó al exilio, pero el cuerpo de quien fuera su segunda esposa quedó en la CGT bajo el cuidado del doctor Ara. Lo que ocurrió luego se mantuvo en secreto por 16 años y recién sería desvelado décadas más tarde gracias a investigadores y periodistas. Libro Santa Evita, de 1995, de Tomás Eloy Martínez. El periodista político y militante de la organización guerrillera peronista Montoneros Miguel Bonasso, que hizo un estudio exhaustivo y que sirvió para hacer un documental llamado Evita, la tumba sin paz. Acciones que sufrió el cuerpo de Evita para demostrar que era su cuerpo de verdad. De esta manera. Para averiguarlo, nombraron una comisión de médicos que le extrajeron un pedazo en el tejido de la oreja izquierda para el examen histológico y le cortaron un dedo para comprobar su huella digital. El terror de que los peronistas pudieran tratar de robar el cuerpo y usarlo para levantar la nación llevó a los militares a urdir un siniestro plan secreto, secuestrar el cadáver y hacerlo desaparecer. La orden era secuestrar el cuerpo y darle cristiana sepultura en un entierro clandestino, pero el encargado desobedeció el mandato y se llevó el cuerpo en un gran cajón común y sin identificarlo e intentó esconderlo con distintos puntos en Buenos Aires. Según cuentan los eruditos que han estudiado los documentos del cuerpo embalsamado del cuidado personal de su segundo, el mayor Eduardo Arandia. Arandia escondió el cajón de Evita en el altillo de la casa que compartía con su esposa y su pequeña hija. La paranoia no dejaba dormir a la mayor Arandia. El ejército estaba totalmente nervioso. Una noche escuchó ruidos en su casa de la avenida General de la Paz y 500 y creyendo que se trataba de un comando peronista que venía a rescatar a su abanderada, tomó su pistola de 9 milímetros y vació el cargador sobre un bulto que se movía en la oscuridad. Era su mujer, embarazada, quien cayó muerta al acto. Ocurrido este hecho, y el que había desobedecido la orden, según un historiador, tenía esa pasión enfermiza por el cadáver y lo llevó a su oficina, a un pequeño cuarto al lado de su despacho, donde lo colocó en posición vertical, escondido dentro de una caja que originalmente contenía material para radiotransmisiones y al que además se exhibía como un trofeo. A una de las personas que le mostró ese cadáver fue la joven María Luisa Bemberg, que quedó horrorizada y reveló el secreto a un amigo y su poderosa familia, quien tenía un importante cargo militar. El coronel Héctor Cabanillas, un duro antiperonista que había organizado frustrados atentados contra Perón en el exilio, propuso sacar el cuerpo del país y en 1957 dio inicio el operativo Traslado, también conocido como Operación Evasión. Era tanta la fuerza que tenía Evita durante el pueblo, así y todo muerta hace años, que el personal de gobierno tenía intenciones de hacer desaparecer el cadáver arrojándolo al río, como hicieron pocos años antes, después en la década de los 70, con los vuelos de la muerte. Se decidió trasladar el cuerpo a Italia y de nuevo los asesinos recibieron ayuda de la Iglesia Católica. Un delegado de su santidad, para allanarle el camino, contó al militar sobre el operativo que fue tan secreto que ni el presidente Aramburu supo ninguno de los detalles. El delegado del Vaticano compró una tumba en el cementerio comunal de Milán y se encargó de tramitar los papeles para la llegada del cuerpo. Pero en abril de 1957 el ataúd de Eva Perón fue trasladado en barca a Génova, haciéndole pasar por una viuda italiana fallecida en Argentina, llamada María Maggi, de Magistris. El féretro de Evita Perón acabó su periplo en Milán, donde los restos fueron finalmente inhumados en el cementerio Maggiore. Evita pasaría allí 14 años enterrada, bajo esa lápida falsa, para no levantar sospechas. Incluso se le pagó a una religiosa llamada Jus Pina para que le llevara flores a la tumba, la tía Pina, como la conocían, pero ella nunca supo lo que estaba llevando las flores a Eva Perón. El destino de los restos de Evita fue un misterio para los argentinos hasta 1970. Este año,
un grupo de jóvenes montoneros secuestró y asesinó al expresidente Aramburu, acusándole, entre otras cosas, de haber hecho desaparecer el cuerpo. En medio de la crisis y el reciente poder de juventud peronista, el nuevo líder militar del país, el general Alejandro Lanús, propuso un gran acuerdo nacional con Perón y, como prueba de su buena voluntad, ofreció devolverle al exiliado y exmandatario los restos de su segunda esposa. Lanús le pidió a Cabanillas que organizara el operativo de devolución. Por fin, a finales de 1971, el cadáver fue exhumado y llevado por carretera hasta la residencia de Perón en Madrid. El regreso de los Perón a Argentina en 1973 y el triunfo de los comicios de este año con Isabel como vicepresidenta creció la presión para que el cadáver de Evita Perón fuera repatriado con sus restos. Pero eso no ocurrió hasta después de la muerte del fundador del peronismo en 1974. Eva Perón volvió a Argentina tras el robo de otro cadáver. No era más que el expresidente y el hombre que había encargado su secuestro, Aramburu. El mismo grupo guerrillero que lo había ejecutado sustrajo el cuerpo del cementerio de la Recoleta y exigió como rescate que el flamante gobierno de Isabel Perón trajera de regreso, como ellos la nombraban, a la compañera Evita. Ello ocurrió en noviembre de 1974, cuando el cuerpo de la ex primera dama volvió definitivamente a su país. Fue finalmente momificada y restaurada y se exhibió junto con el de su marido en un cajón cerrado en la cripta fúnebre de la residencia presidencial de Los Olivos. La idea de Isabel era crear un mausoleo, el altar de la patria, para albergar los restos de ambos, pero ese proyecto también quedó truncado. Tras menos de 2 años de gobierno, los militares la derrocaron y regresaron el poder en Argentina, dando pie al régimen más sangriento que tuvo el país. El nuevo gobierno de facto entregó los restos de Eva a la familia Duarte, quien la sepultó bajo estrictas normas de seguridad en su bóveda familiar en La Recoleta, donde ya yacían su madre y su querido hermano Juan. Y fue así como la banderada de los humildes terminó en una tumba del cementerio más caro y exclusivo de Buenos Aires, que aún hoy, a 70 años de su muerte, sigue siendo una de las tumbas más visitadas. Una mujer, un mito, una luchadora hasta la muerte, una gran mujer y la jefa de aquellos descamisados de Argentina. Y nosotros desde aquí, desde nuestro programa de Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona, os decimos hasta la semana que viene, agradeciendo a todo el control técnico de Hit Radio que hace posible que llegue este programa a vuestros oídos. Un abrazo y hasta la semana que viene, amigos.